uno de los rincones más misteriosos de nuestro planeta. El continente es famoso por sus condiciones severas, paisajes increíbles y vastos espacios. Sin embargo, recientemente los científicos descubrieron en la Antártida algo que va más allá de la percepción ordinaria. Les habla Top Facts Black, y hoy les contaré sobre los increíbles hallazgos en el hielo, difíciles de creer. Les deseo una agradable visualización y, por supuesto, ¡vamos! Pocos saben, pero bajo la capa de hielo de la Antártida se esconde un mundo increíblemente hermoso y misterioso. Muchos expedicionarios científicos viajan a esta región para explorar el mundo vivo e inerte bajo el hielo. Una de esas expediciones regresó recientemente con un descubrimiento asombroso. Los científicos encontraron una enorme cueva a una profundidad de 1.700 pies bajo la superficie de la Tierra. Cuando los investigadores sumergieron su cámara en el túnel de hielo, no podían imaginar la impresionante vista de miles de pequeñas partículas ocultas en las profundidades. El agua que los rodeaba era tan clara que parecía que estaban flotando en el aire. Pero de repente, en la imagen de vídeo, aparecieron extrañas cortinas que ocultaban parte de la belleza submarina. Inicialmente, el equipo pensó que el equipo estaba averiado, pero después de un examen más detallado, se dieron cuenta de que una armada completa de pequeños crustáceos, conocidos como anfípodos, se escondía en el lente de su cámara. Ahora les invito a disfrutar de este espectáculo. Nadie esperaba ver algo así en la Antártida. Esta cascada parece de otro mundo. Su agua es de color rojo como la sangre. Fluye desde una altura de más de 100 metros y se acumula en un lago, tiñéndolo de un color rojo brillante. Algunos científicos sugirieron que el color del agua se debía a una alta concentración de hierro, pero las investigaciones demostraron que no era así. El agua contiene una multitud de microorganismos que viven en condiciones extremas y tienen pigmentación roja. ¿Qué creen que realmente fluye desde la base de la montaña? Escriban su opinión en los comentarios y vamos a seguir. En la playa de Yamanan, en el Cabo Sharif, se encontraron huesos que datan de 2 siglos de antigüedad. Pero eso no es lo más sorprendente. Su origen sigue siendo un misterio. Solo se encontraron fragmentos del esqueleto, por lo que es imposible determinar la especie del animal. Pero podemos suponer que era un gran mamífero que vivió aquí mucho antes que nosotros. Algunos sugieren que era un gran mamífero marino que habitaba estas aguas en el pasado. Sin embargo, no hay conclusiones definitivas todavía. A pesar de esto, el hallazgo de estos huesos ha sido un descubrimiento significativo y puede ayudar a descifrar la historia de los animales que vivieron aquí hace muchos años. Sin embargo, este no fue el primer misterio asociado con la Antártida. Ya en 1870, en la capa de hielo de Groenlandia, se encontraron misteriosas perforaciones en el hielo. Tenían formas extrañas y dejaron asombrados a todos los que las vieron. Pero la pregunta de cómo se formaron permaneció sin respuesta. Hubo muchas hipótesis, pero ninguna pudo explicar cómo se crearon estas perforaciones. Las investigaciones continuaron durante muchos años, pero la respuesta aún no se ha encontrado. Este misterio sigue sin resolverse. Un equipo de científicos estadounidenses descubrió un extraño agujero en el hielo, del tamaño de un campo de fútbol. Pero cuando comenzaron a investigarlo, encontraron algo sorprendente. El agujero estaba completamente vacío, como si alguien o algo hubiera eliminado todo lo que había dentro. No había rastros de seres vivos, artefactos o escombros, solo paredes. En el año 2012, un grupo de científicos descubrió algo asombroso en la superficie helada de la Antártida. Era un meteorito perteneciente a la categoría de meteoritos marcianos de Allan Hills. Recibió su nombre en honor a la región en Australia donde fue encontrado en 1969. Pero lo que los científicos encontraron en la Antártida era extraordinario. Este meteorito no era solo raro, era el meteorito marciano más antiguo encontrado en la Tierra. Su edad superaba los 4.000 millones de años, lo que lo hacía más antiguo que la mayoría de las rocas terrestres. A continuación, examinaremos el glaciar de estantería Cantante Ross en la Antártida. Este increíble fenómeno natural fue nombrado en honor al legendario geólogo soviético Valery Ross, quien fue el primero en describir este fenómeno natural. Este glaciar emite un sonido inusual que solo se puede escuchar bajo el agua. Produce ondas sonoras que recuerdan a un canto, causadas por cambios en la presión y corrientes de agua. Los científicos sugieren que este sonido puede desempeñar un papel importante en la vida de los animales marinos. El siguiente hallazgo trata sobre microorganismos en la Antártida que se alimentan de madera y petróleo.
Los científicos los descubrieron en profundas fosas de hielo. Este asombroso descubrimiento se relaciona con el hecho de que la Antártida es conocida por su extremo frío y la falta de árboles y petróleo. Sin embargo, estos microorganismos han logrado adaptarse a estas condiciones y utilizar otras fuentes de alimentación. Los científicos afirman que estos microorganismos podrían ser la clave para comprender cómo la vida puede existir en las condiciones de la Antártida, así como ayudar en el desarrollo de tecnologías más eficientes para la producción de energía y la limpieza del medio ambiente. Al principio del video hablamos de pequeños peces en las profundidades. Los científicos descubrieron en estos cuerpos de agua peces transparentes inusuales que nadie había visto antes. Estos peces tienen la habilidad inusual de sobrevivir sin comida durante muchos años, ya que pueden utilizar sus propios órganos y tejidos para sobrevivir. La comunidad científica quedó asombrada por las investigaciones de estos animales asombrosos y sus habilidades. ¿Qué piensas? ¿Es un mito o realidad? Escribe tu opinión en los comentarios. Y ahora seguimos adelante. Investigadores científicos descubrieron algo aún más misterioso y emocionante en la Antártida: pirámides. Sí, enormes pirámides fueron descubiertas dentro de los glaciares y atrajeron la atención de muchas comunidades científicas de todo el mundo. Algunos científicos afirman que estas pirámides podrían estar relacionadas con antiguas civilizaciones, posiblemente con culturas antiguas de las que ni siquiera somos conscientes. Otros creen que estas pirámides pueden ser evidencia de que la Antártida fue un lugar vivo y en desarrollo en el pasado. Una expedición científica partió hacia la Antártida con el objetivo de estudiar el océano profundo y sus habitantes. Nadie de los científicos podía imaginar que se encontrarían con tales criaturas inusuales. En las profundidades del océano se encontraron gusanos gigantes, de más de 2 metros de largo y unos 15 centímetros de grosor. Vivían en la tierra, se alimentaban de material orgánico y poseían un mecanismo de defensa único contra el frío y la presión. Los científicos quedaron impresionados por el tamaño de estas criaturas y realizaron numerosas investigaciones para comprender cómo sobreviven en las condiciones del océano Antártico. Resultó que los gusanos tienen proteínas especiales que protegen sus células del congelamiento y les ayudan a sobrevivir en condiciones extremas. Este hallazgo. La expedición de Shackleton fue un gran desafío para toda la humanidad, y no solo por el hecho de que se llevó a cabo en el lugar más difícil de la Tierra. El barco Endurance se hundió en los hielos de la Antártida, dejando a Shackleton y su equipo sin posibilidad de rescate. Pero Shackleton no se rindió. Él y su equipo continuaron su camino a pie, cruzando montañas heladas y glaciares, luchando contra el hambre, el frío y condiciones extremas. Recorrieron 1.126 kilómetros hasta el asentamiento más cercano para salvar sus vidas. Esta historia habla de una increíble resistencia, espíritu de superación y verdadero heroísmo. El hallazgo del esperma más antiguo en la Tierra. Precisamente en la Antártida, los científicos descubrieron el fósil de esta minúscula criatura que vivió en la Tierra hace 50 millones de años. A pesar de su pequeño tamaño, este esperma tiene un gran significado para la ciencia. Su descubrimiento permitió a los científicos estudiar más profundamente la evolución de los organismos vivos en la Tierra y comprender cómo ha cambiado el mundo animal a lo largo de millones de años. El siguiente hallazgo no se compara en tamaño con el anterior. Ocurrió recientemente y está relacionado con el iceberg más grande registrado en la Antártida. Su área es de más de 5.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente igual al área de Bélgica. Este enorme bloque de hielo se desprendió del glaciar en 2017 y comenzó a flotar en las aguas del océano austral. El descubrimiento de este iceberg no solo asombró a los científicos, sino que también generó serias preocupaciones sobre el cambio climático en el planeta. Los grandes icebergs en la Antártida pueden causar tormentas y mareas fuertes, lo que a su vez llevará a un deterioro del clima y un aumento en el nivel del March First. Y esto es un pastel de frutas que fue descubierto a varios metros de profundidad bajo el hielo. Personalmente, este hallazgo fue como un trozo de historia congelado en el tiempo para mí. El equipo de científicos quedó asombrado con este descubrimiento. El pastel estaba cuidadosamente empacado en un contenedor de aluminio que estaba escondido en las profundidades de la capa de hielo. Nadie sabe cómo ni cuándo llegó allí, pero los científicos que realizaron el análisis afirman que el pastel fue horneado hace más de 100 años. ¿Qué misterio se reveló en la Antártida? Pero eso no fue todo. El segundo hallazgo superó todas las expectativas. Se encontró el esqueleto de un animal desconocido al que los científicos llamaron el Rey de la Antártida.
El esqueleto era tan enorme que nadie podía creer que tal criatura hubiera existido alguna vez en la Tierra. Era una bestia enorme con colmillos colosales, tan grandes como una costilla humana. Planteó muchas preguntas a las que nadie pudo responder. Además, fue encontrado a varios metros de profundidad bajo el hielo, al igual que el pastel de frutas. ¿Podrían estar relacionados? ¿Podría ser un animal que se extinguió hace miles de años? No sabemos. El primer artefacto encontrado fue la cabeza de la momia de una princesa, que fue descubierta en el permafrost en el siglo XII. Fue un verdadero shock para los arqueólogos, ya que nadie esperaba encontrar un artefacto tan valioso en tal estado. La cabeza se convirtió en un hallazgo único que permitió estudiar la historia de las antiguas civilizaciones. La cabeza de la momia muestra que las mujeres en aquellos tiempos jugaban un papel importante en la sociedad y tenían un alto estatus social. El segundo hallazgo fueron los restos de un joven potro, descubiertos en Srembe. Este lugar está ubicado en Siberia y es el hogar de una rara especie de caballos, el Equus lenensis. Los restos del potro estaban increíblemente bien conservados, gracias a que habían estado congelados en el hielo durante más de 40.000 años. Este hallazgo permitió a los científicos obtener información valiosa sobre la vida y el comportamiento de los antiguos caballos que vivieron en Siberia durante la era glacial. El estudio de estos restos dio a los científicos la oportunidad de comprender mejor cómo estos caballos sobrevivían en condiciones climáticas difíciles y cómo influenciaban la vida de los antiguos humanos, que usaban caballos para varios propósitos, incluyendo la caza y el transporte. La Guardia Forestal, que cuida la riqueza de la naturaleza en las montañas del Himalaya, descubrió una pequeña cueva con pilas de huesos humanos. En esta región, habitada por diversas tribus, estos huesos pueden estar relacionados con rituales religiosos, prácticas culturales o conflictos militares. Los científicos que estudiaron los restos sugieren que pertenecen a un período en el que los habitantes de estas montañas luchaban por sobrevivir en condiciones donde los recursos naturales eran muy limitados. ¿Qué piensas? ¿Cuántos años tienen estos huesos? Escribe tu opinión en los comentarios y seguimos adelante. Recientemente, los científicos encontraron un león cavernario congelado que había estado en el hielo durante más de 28.000 años. Este fue un descubrimiento asombroso, ya que tales hallazgos no son frecuentes. Este león está en excelente condición y tiene todos sus órganos intactos, lo que brinda a los científicos una oportunidad única para estudiarlos y obtener nuevos datos sobre la vida de los leones cavernarios. Es probable que el cachorro haya sido aplastado por un deslizamiento de tierra, lo que explica por qué su cuerpo se conservó tan bien. Los científicos están realizando numerosas pruebas y análisis para estudiar a este león congelado y obtener datos adicionales sobre cómo vivía y qué comía. Este descubrimiento nos ayudará a comprender mejor cómo los animales se adaptan a las condiciones de la era glacial y cómo pueden sobrevivir en condiciones tan extremas. Restos congelados de un mamut encontrados en la isla Likovsky. Esta isla se encuentra en el Océano Ártico y en el pasado estaba conectada con Asia a través de un puente de hielo. Durante una expedición en 2010, se encontraron varias partes de un cuerpo de mamut congelado que habían estado bajo el hielo durante más de 20.000 años. Estaban bien conservados gracias a la capa de hielo que protegió el cuerpo de la descomposición. Los científicos realizaron un trabajo prolongado para extraer los restos del hielo y enviarlos para su análisis. Sorprendentemente, dentro de los restos encontrados del mamut, se hallaron algunos de sus órganos, incluyendo el cerebro. Carcasa de un ave del período glaciar encontrada cerca del pueblo de Berer en 2018. Este evento ocurrió recientemente y ya ha causado mucho revuelo en la comunidad científica. La carcasa fue descubierta en un estado excepcional de conservación gracias a su entierro en el hielo. Una de las características sorprendentes de este hallazgo fue que el ave fue encontrada en su entorno natural. Esto permitió a los científicos estudiar el entorno y determinar las condiciones características de ese período. La carcasa del ave fue estudiada utilizando métodos científicos modernos, incluyendo análisis genéticos, que revelaron que era una especie nueva y previamente desconocida. El alligator es un reptil grande que habita en los estados del sur de los Estados Unidos, en particular en Carolina del Norte. Generalmente, los alligatores se encuentran en el agua y se alimentan de peces y pequeños animales. Sin embargo, esta vez, el animal fue encontrado congelado en el hielo. Esto fue tan inusual que atrajo la atención de los lugareños y se convirtió en un objeto de interés para los medios de comunicación. Los alligatores generalmente no resisten el frío y pierden la capacidad de moverse a temperaturas del agua por debajo de 20 grados Celsius. Por lo tanto,
El hecho de que un alligator se congelara en la playa durante el verano es algo sorprendente e increíble. Estatuas de hielo en la línea costera de Alaska son formaciones inusuales creadas de manera natural. Se formaron debido a la acumulación de hielo, minerales y sales a lo largo de los años, así como por la influencia de la temperatura, el viento y otros factores. Tienen formas y tamaños muy variados. Algunas de ellas se asemejan a personas o animales, mientras que otras son esculturas abstractas. En algunas estatuas se pueden ver detalles tan finos y precisos que es increíble. Cuando los científicos comenzaron a investigar estas estatuas de hielo, encontraron en ellas huellas de animales y vegetación, lo que indica que fueron creadas hace miles de años, cuando esta área estaba en la era glaciar. Es importante señalar que esta era terminó hace aproximadamente 10.000 años, por lo que estas estatuas de hielo son verdaderamente testimonios únicos de tiempos antiguos. Científicos descubrieron una planta en la Antártida que es capaz de revivir después de milenios de congelación. Se le llama planta zombie porque literalmente resucita de entre los muertos. Los científicos la encontraron a varios metros bajo la superficie del hielo. Lograron extraerla de allí y darle la oportunidad de revivir. Resultó que esta planta había estado congelada por más de 30.000 años. Pero para su sorpresa, los científicos descubrieron que todavía estaba viva y podía revivir después de descongelarse. ¿Cómo es posible?, se preguntarán. De hecho, esto se debe a que la planta contiene sustancias especiales que protegen sus células de la destrucción a bajas temperaturas. Estas sustancias también ayudan a restaurar sus funciones después del descongelamiento. Arqueólogos noruegos descubrieron en un glaciar antiguos esquís que habían estado congelados allí por más de 1.300 años. Estaban en excelente condición, como si hubieran sido usados solo ayer. Los arqueólogos descubrieron que estos esquís fueron utilizados durante la época de los vikingos y son uno de los más antiguos encontrados en Noruega. Pero, ¿cómo pudieron estos esquís preservarse durante más de 1.300 años? La respuesta a esta pregunta está relacionada con que estaban bien protegidos de influencias externas en el glaciar. Además, la capa de hielo sobre ellos ayudó a mantener su forma y prevenir la degradación del material. A pesar de su antigüedad, estaban en excelente estado y parecían aptos para su uso. Esto permitió a los arqueólogos realizar un experimento y probar usar estos esquís en una competencia real de esquí para entender cómo han cambiado las tecnologías de fabricación de esquís a lo largo de los siglos. Imagínese que está en una expedición antártica, lejos de la civilización, y de repente encuentra un cuaderno congelado que ha estado allí por más de 100 años. El capitán Robert Scott realizó esta expedición a principios del siglo pasado y el cuaderno fue encontrado hace solo unos años. Pero no es solo un cuaderno. Es un hallazgo verdadero que nos ayudó a entender mejor la vida y las dificultades de las personas que vivieron y trabajaron en condiciones tan duras. El cuaderno contiene registros de Robert Scott y su equipo durante la expedición, así como dibujos y fotografías de lo que vieron. Describen fríos intensos, mal tiempo, hambre y fatiga, pero también la alegría de lograr sus metas. Este hallazgo es una verdadera cápsula del tiempo que ayuda a saber más sobre la historia de nuestro mundo. En Siberia, investigadores encontraron los restos de un cachorro que tenía solo unos meses de edad en el momento de su muerte. Sin embargo, no era un animal cualquiera. Era un cachorro que vivió en la Tierra hace más de 18.000 años, durante el último período glacial. Estaba congelado en el barro, que estaba cubierto de nieve y hielo. Al principio pensaron que eran solo huesos antiguos, pero al mirar más de cerca, vieron que eran los restos de un pequeño cachorro. ¿Cómo llegó a ese barro y por qué sus restos se conservaron en tan buen estado durante tantos años? Estas preguntas siguen siendo un misterio, pero sabemos que este descubrimiento cambió nuestra percepción de la vida en la antigüedad. En el lejano año de 1914, cuando el famoso explorador inglés Ernest Shackleton se embarcó en su tercera expedición a la Antártida en el barco Endurance, ocurrió algo terrible. La expedición terminó en desastre cuando el barco quedó atrapado en el hielo y fue destruido en 1915. Shackleton y su equipo tuvieron que luchar por sobrevivir en condiciones extremadamente duras. Lograron sobrevivir 105 días en el hielo antes de abandonar su refugio y comenzar un peligroso viaje hacia la salvación. Más de 100 años después, en el año 2021, un equipo de investigadores científicos encontró los restos del Endurance en el fondo del mar. Encontraron el barco destrozado y varios objetos dejados por el equipo de Shackleton, que aún se conservan en el fondo del mar, protegidos de la destrucción del tiempo. Otro descubrimiento asombroso fue hecho por el fogonero John Torrington, quien en 1920 trabajaba en un buque comercial que abrió camino a través del Polo Sur.
Durante la expedición, descubrió que la nieve bajo sus pies brillaba con una luz azul brillante. Estaba asombrado por este fenómeno y decidió investigarlo. Después de varias semanas de investigación, Torrington y su equipo descubrieron que la nieve brillante se debía a la presencia de una gran cantidad de cristal de hielo antártico que contenía partículas reflectantes de luz. Basándose en el cristal de hielo antártico, se crearon nuevos materiales que se utilizan en la aviación, la medicina y otras industrias. Entonces, extremidades humanas, o más bien huellas de ellas, fueron encontradas por científicos. Por lo tanto, era hora de descubrir algo relacionado con los animales. Por ejemplo, está el hallazgo de la garra de Mount Owen. Era una garra gigante, similar a la de un dinosaurio, aún cubierta de carne y piel escamosa. La garra estaba tan bien conservada que parecía pertenecer a un animal recientemente fallecido, lo que llevó al equipo de arqueólogos a extraer la garra y llevarla inmediatamente para su análisis. El resultado fue asombroso. La misteriosa garra resultó ser los restos antiguos de un moa de alta montaña, un gran pájaro prehistórico que se extinguió hace varios siglos. Buzos descubrieron ropa en los glaciares que se derriten en Suiza, que hoy están amenazados por el cambio climático. La ropa pertenecía a la cultura Hogar, que vivió en el territorio de la moderna Suiza y Liechtenstein hace más de 5.000 años. La cultura Hogar se considera una de las culturas antiguas más misteriosas y poco estudiadas de Europa, y el hallazgo de esta ropa fue una valiosa fuente de información para investigar sus tradiciones, costumbres y vida en el pasado. La ropa estaba en increíblemente buen estado debido a que había estado encerrada en los glaciares durante muchos años, lo que permitió conservar muchos detalles y elementos del diseño y construcción originales. El mamut yuca fue encontrado en Siberia en el año 2010 por un grupo de cazadores locales quienes descubrieron su cuerpo en la tundra de Yakutia. Los científicos creen que Yuca fue asesinado hace unos 39.000 años, cuando tenía solo 20 años. Su cuerpo estuvo congelado en el hielo durante miles de años, lo que permitió su excelente conservación. Gracias a esto, los científicos pudieron obtener información única sobre este mamut antiguo. Por ejemplo, pudieron estudiar la corteza cerebral del mamut, lo que les dio la oportunidad de entender cómo funcionaba el cerebro de estos animales y cómo percibían el mundo a su alrededor. Además, los científicos también estudiaron la composición de los tejidos y huesos de yuca, lo que les permitió comprender mejor. En 2018, un grupo de investigadores descubrió osos y su cachorro congelados en el hielo en Yakutia, noreste de Rusia. Este hallazgo resultó ser realmente asombroso, ya que los osos habían estado congelados por más de 40.000 años. Uno de los osos congelados era una hembra y el otro, su cachorro. Los científicos pudieron estudiar su morfología, anatomía y material genético. También establecieron que estos eran osos antiguos que se habían extinguido hace aproximadamente 15.000 años. Los osos estaban tan bien conservados que los científicos incluso pudieron ver sus bigotes y garras. En 2014, se encontró un colmillo congelado de mamut en Yakutia, Siberia. Este hallazgo estaba tan bien preservado que los científicos pudieron estudiar su estructura y composición química. El colmillo había estado congelado en el hielo durante aproximadamente 10.000 años. Descubrieron que el colmillo del mamut era una herramienta muy importante para estos animales, ya que lo usaban para protegerse de los depredadores y luchar contra los competidores. El colmillo del mamut también se usaba para buscar alimentos y para varios fines rituales. La siguiente asombrosa descubierta ocurrió en Sudáfrica. Arqueólogos australianos encontraron un cráneo congelado de un lejano antepasado humano, cuya edad se estima en aproximadamente 2 millones de años. Según los expertos, esos humanos se caracterizaban por tener un cerebro pequeño y dientes grandes. El cráneo fósil del homínido se conservó casi completamente. ¿Qué piensas sobre cómo tal descubrimiento puede ayudar y si puede hacerlo en absoluto? En resumen, eso es todo. Estos fueron los hallazgos más impactantes que hasta ahora nadie puede explicar. Si te gustó el episodio y quieres ver algo similar, escribe comentarios, dale me gusta, suscríbete al canal Top Facts Black y mira uno de los episodios anteriores que apareció en tu pantalla.